hablemos de inteligencias artificiales. No es un secreto que en los últimos meses esto ha planteado un debate en redes y realmente en cualquier ámbito. ¿Qué va a pasar con las IA? ¿Nos van a quitar el trabajo? ¿Los diseñadores nos vamos a quiebra? ¿Los copies? Etcétera. Es normal que esto levante debate y que levante ampollas. Al fin y al cabo, de unos meses para aquí nos estamos encontrando con máquinas que dibujan, escriben, responden preguntas y hacen logotipos o algo parecido. ¿Qué va a pasar en un futuro cuando esto esté más desarrollado? Y lo cierto es que esa pregunta es muy complicada de responder. Yo misma le he preguntado a la IA qué opinaba del videojuego de Detroit Become Human, que es un videojuego en el que ya hay androides en un futuro distópico y estos se acaban desarrollando conciencia humana, etc. Y la propia IA decía: no lo sé, tía, o sea, es que es muy difícil, el futuro pues es proveerá. Entonces, bueno, la IA no lo sabe y nosotras tampoco. Pero ¿cómo se encuentra ahora mismo la IA en la actualidad y qué riesgos o qué ayudas nos pueden suponer? Le hemos preguntado su opinión a varios profesionales en el sector del branding y la creación de marcas y si ya las utilizan en el proceso de creación de marcas. Y lo cierto es que, bueno, casi la mitad o incluso más de la mitad sí las utilizan. Pero vamos a dar nuestra opinión. Bueno, a grandes rasgos, actualmente vemos un poco complicado que la IA nos llegue a sustituir y esto es porque no tiene ahora mismo la capacidad de replicar las emociones humanas. Algunas personas tampoco. Pero bueno, en un principio en ese punto salimos ganando. Otro punto interesante es que no replica la creatividad humana y en el debate que hubo en redes sociales, sobre todo en Twitter, cuando se hablaba de qué pasa con estas IAs y estas personas que están mandándole prompts a las IAs para que dibujen como X autor, eso es copia, es plagio, etc. Bueno, pues legalmente no sé si se ha llegado a un consenso, pero lo cierto es que la IA tiene que replicar una forma de dibujar para que acabe entendiendo el concepto, la idea que tú quieres transmitir o la forma de dibujo que pretendes hacer con ella. Tienes que entrenarla bastante para que llegue a ese punto de creatividad, con lo cual pues podríamos decir que la idea la estás desarrollando tú y la mano de obra la está haciendo la IA. Lo que nos lleva al tercer punto, depende de los datos que recibe. Sí que es cierto que es una herramienta súper útil a la hora de consultar ciertos datos para ver cómo está un sector concreto en la actualidad o buscar datos de la OMS, etcétera, datos que son públicos y la IA lo va a hacer más rápido que tú, no se va a olvidar de nada y te puede dar una idea, pero al final depende de eso, de esos datos. Sin esos datos no puede replicar nada y tampoco tiene ética y moral. Es decir, nos sentiríamos cómodas nosotras creando una plataforma de marca a través de una IA sin ningún tipo de supervisión, sin pasar por ese filtro tan exigente al final de valores, de percepción. Pues lo cierto es que no nos sentiríamos cómodas ni para que escribieran el blog sin supervisión. O sea, es una cosa es que es complicado. Sí, podríamos utilizarla en algún punto, pero deberíamos coger con pinzas lo que dice, pasarlo por un filtro muy exigente y seguramente pues transformarlo, porque al final como lo haces tú no lo hace nadie y esto ya ocurre con personas. ¿Quién no ha tenido que delegar tareas y tener que hacer miles de correcciones en el proceso? Lo cual es totalmente normal y natural porque es muy complicado que una persona o una IA entienda exactamente las cosas como las entendemos nosotras y los conceptos como nosotros lo entendemos. Si creemos que podría ayudar en este proceso de creación de marcas, en ciertos momentos clave como un brainstorming de ideas y conceptos, en la parte de la investigación, en la generación de ideas, pero al final todo eso vamos a tener que pasarlo nosotras por un filtro, contrastar información, etcétera. Entonces, bueno, te ahorraría cierto trabajo previo de volcado de datos que suele ser un poco pesado para la mayor parte de las personas y te daría ideas, porque para creatividad es una herramienta estupenda, pero para trabajos finales o llegar a sustituir a alguien, a nosotras nos parece muy precipitado. Vamos a ver algunos ejemplos en apartado ilustración / diseño gráfico en el que la IA y yo hemos tratado de ponernos de acuerdo. Complicado, ¿vale? Complicado. Empecemos por el dibujo, que es un poco más intuitivo. Le he pedido a la IA que trate de hacer una representación más o menos veraz del concepto que yo tenía en la cabeza, que es este dibujo que realicé pues este fin de semana de domingueo, de chill, un poco basado en el concepto de El dragón de la historia interminable y tal, y todo con este estilo un poco de cera. Y estos han sido los 4 resultados que la IA me ha dado, que si bien es cierto que la paleta de colores de algunos me gusta, al final lo que viene siendo el proceso creativo de detrás y el concepto final no era para nada lo que tenía en mente. De hecho, ni siquiera tenía en mente que fueran dragones tan gruesos, sino que los quería más serpenteados. Pues ni en eso nos hemos puesto de acuerdo. Y por otro lado, vamos a analizar este ejemplo de una marca que hemos realizado nosotras y con prompts, porque lógicamente esto es una lucha de entendimiento, que le he dado a la IA a ver qué replicaba.
Y lo cierto es que esta IA en concreto es muy hábil a la hora de crear conceptos de dibujo, dar ideas, etc. Pero para realizar algo ya tan sintetizado como un logotipo, pues como que no termina de integrar bien los conceptos. La IA que he estado utilizando ha sido Midjourney, que bueno, es bastante sencillita de utilizar, muy intuitiva para andar curioseando. En los dibujos me parecen ideas estupendas y en los logotipos no me termina de encajar al final el concepto, lo veo demasiado obvio. En conclusión, la IA puede ser una herramienta tremendamente útil en el proceso, pero no podría sustituir el proceso creativo de una persona ni de la toma de decisiones o la estrategia de la misma. Puede generar ideas y análisis súper interesantes basados en datos, pero al final nosotros vamos a tener que llevar el timón y reorientar todo eso. Así que nada, esta es nuestra opinión sobre la IA. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, porque podemos hacer más cosillas analizando cosillas con la IA, algunos dibujos, prompts, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!